Alguien ha plasmado en 252 páginas lo que Francisco realmente pensaba. El libro se titula Padre. Fue escrito por Salvatore Cernunzio. Está a la venta desde el 7 de abril y en su interior hay una frase que lo cambia todo. Una frase sobre Robert Francis Prevost, hoy León XIV. Esa frase ahora está en el centro de todo, porque 14 días después de que ese libro llegara a las librerías, León XIV escribió algo sobre X que ningún teólogo católico puede ignorar. Al final de este vídeo comprenderás por qué estos dos acontecimientos, el libro y el tuit, cambian para siempre las reglas del juego. Comprenderás por qué, si este mecanismo funciona, cualquier crítica a la misa en latín, a Amoris Laetitia, a Fiducia Supplicans, se vuelve automáticamente imposible. Imposible no porque esté prohibido, imposible porque no se critica a un santo, no se corrige a un santo, no se le plantean dudas a un santo. Vayamos al grano. El libro se titula Padre. Fue escrito por Salvatore Cernunzio, periodista de Vatican News, uno de los pocos a quienes Francisco permitió entrar en su habitación durante sus últimos días. La editorial es Pieme. Cernunzio relata un episodio ocurrido en Santa Marta. Francisco, en una conversación privada, habló de Roberto Francisco Prevost, entonces cardenal y prefecto del dicasterio de los obispos, y dijo textualmente: «Es un santo». Cernunzio especifica que en ese momento no imaginaba que Prevost se convertiría en papa. Y precisamente esto es lo que hace que este testimonio sea aún más valioso. No se trata de una reconstrucción retrospectiva posterior a la elección, sino de una instantánea de lo que Francisco realmente pensaba mucho antes de que el cónclave abriera sus puertas. Para comprender la importancia de estas palabras, es necesario saber quién es Salvatore Cernunzio. No es un comentarista externo, no es un crítico. Fue un relato íntimo de Francisco. Lo que documenta no es una opinión, es un testimonio directo de cómo el difunto Papa construyó su visión para el futuro de la Iglesia. Presta atención a este detalle. Para entender por qué Francisco llamó a Prevost un santo, hay que observar cómo construyó su carrera a lo largo de 10 años, con una precisión que ahora resulta imposible ignorar. En 2015, Francisco lo nombró obispo preboste de Chiclayo, Perú. En 2020 lo designó para el dicasterio de los obispos. En septiembre de 2023 lo nombró prefecto del mismo dicasterio, el cargo más decisivo después de la Secretaría de Estado, la que evalúa y recomienda obispos para toda la Iglesia Católica, y lo creó cardenal diácono. El 6 de febrero de 2025, mientras Francisco aún estaba hospitalizado en Gemelli, Prevost fue ascendido a cardenal obispo. Un paso que normalmente requiere al menos 10 años como cardenal presbítero, con una solicitud formal. Se omitió. En 2 meses, Prevost ya ocupaba el más alto cargo del Sacro Colegio. El 8 de mayo de 2025 tuvo lugar el cónclave. Participaron 133 cardenales electores, la gran mayoría nombrados por Francisco en años anteriores. Luego llega el 21 de abril de 2026, el primer aniversario de la muerte de Francisco. León XIV escribe estas palabras en X. En el primer aniversario del nacimiento en el cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y gestos permanecen grabados en nuestros corazones. La verdadera historia comienza aquí. Nacimiento en el cielo. En la tradición católica, esta expresión, dies natalis en latín, está reservada para los santos canonizados. Es el término que la Iglesia utiliza para indicar el día en que un santo entró definitivamente en la gloria de Dios. Ese mismo término aparece en el martirologio romano junto a los nombres de los santos, no junto a los nombres de los fieles comunes.
Y no es la primera vez. Ya el día de su investidura, León XIV había dicho que Francisco nos sonreía desde el cielo. Fuente: Catholic World Report, 21 de abril de 2026. 2 veces en menos de un año de su pontificado. La clave del asunto es la siguiente. El proceso de canonización católica lleva años, a menudo décadas. Requiere la apertura formal de la causa, la verificación del carácter heroico de las virtudes y el título de venerable. Luego, la beatificación con un milagro científicamente comprobado. Posteriormente, la canonización con un segundo milagro. No se omite ninguno de estos pasos. No se ha abierto ninguna causa formal contra Francesco. No se ha investigado ningún milagro. No se ha proclamado el heroísmo de sus virtudes. Sin embargo, su sucesor lo sitúa en el cielo, un lenguaje que la teología católica reserva exclusivamente para aquellos que ya han recorrido plenamente ese camino. El lenguaje importa. El lenguaje del magisterio y la liturgia católicos nunca es casual. Cada palabra conlleva un peso acumulado a lo largo del tiempo. Y el término nacimiento en el cielo, dies natalis, pertenece a un vocabulario específico, el de los santos declarados como tales por la Iglesia tras un largo y verificado discernimiento. Utilizarlo sin el debido proceso equivale a precipitarse en un camino que existe precisamente para proteger la verdad. Y la pregunta que todo católico se hace ahora mismo es: ¿por qué León XIV usa ese lenguaje? Ignorancia teológica, plausible, pero difícil de creer en un papa. ¿O hay algo más preciso? Porque si Francisco se convierte en santo, aunque solo sea en la percepción común, aunque solo sea en el lenguaje cotidiano de su sucesor, entonces todo lo que hizo se vuelve intocable. Amoris Laetitia, intocable. Traditionis custodes, intocables. Fiducia, supplicans, intocable. El acuerdo con China, intocable. No se critica a un santo, no se corrige a un santo, no se generan dudas sobre un santo. Todo documento magisterial de Francisco adquiere, en el imaginario colectivo, una santidad por asociación. Y quien se atreve a cuestionar esa enseñanza se convierte, a ojos de muchos, en alguien que se opone a un hombre cuyo sucesor ya lo ha declarado en el cielo. Y las consecuencias para quienes defienden la tradición son enormes, porque a partir de mañana, cada vez que alguien cite Amoris Laetitia para justificar la comunión de los divorciados y vueltos a casar, podrá añadir: un santo lo quiso así. Cuando se utiliza Traditionis Custodes para clausurar una parroquia que celebraba la misa antigua, se puede decir: es la voluntad de un santo. El sello es definitivo. Existe un precedente en la historia de la Iglesia que los tradicionalistas conocen bien. Juan Pablo I, Albino Luciani, murió 33 días después de su elección, en 1978. Muchos quisieron de inmediato abrir su causa de canonización. Juan Pablo II ralentizó el proceso, convencido de que la prisa era una falta de respeto a la seriedad del discernimiento. Luciani fue beatificado recién en septiembre de 2023, 45 años después de su muerte. La Iglesia siempre ha sido cautelosa con la precipitación al declarar a alguien en el cielo, porque sabe que la santidad se mide con el tiempo, y porque sabe que el entusiasmo momentáneo nunca ha sido un buen juez de la verdad eterna. La respuesta de la tradición es siempre la misma. La santidad no se decreta con un tuit. La santidad se reconoce mediante la oración, con el paso del tiempo y a través del discernimiento paciente de la Iglesia. Y la Iglesia, que ha soportado 20 siglos de herejías y crisis, siempre ha sabido esperar, porque la verdad no tiene prisa, simplemente necesita espacio para respirar.
¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.